En este video estamos revisando la solidaridad. Es importante, he querido separar este tema de la clasificación que habitualmente hacemos, pero con el objeto de detenerme en el concepto, ¿ya? Fundamentalmente, ¿qué es la solidaridad? Estamos hablando en términos jurídicos. Fundamentalmente, el concepto de solidaridad no proviene de la naturaleza del objeto debido, porque este precisamente es divisible. Es susceptible de pagarse en partes. A pesar de ello, cada deudor se obliga al total y cada acreedor también puede demandar el total, porque así lo dispuso la ley, el testador o así lo convinieron las partes. ¿Ya? Obligación solidaria es entonces aquella en que hay varios deudores o varios acreedores y que tiene por objeto una prestación que, a pesar de ser divisible, puede exigirse totalmente por cada uno de los acreedores o cada uno de los deudores, por disponerlo así la ley o la voluntad de las partes, en términos que el pago efectuado a uno de ellos o por uno de estos extingue toda la obligación respecto a los demás. Artículo 15, 11, inciso segundo, no olvidar. ¿Ya? Por otra parte, las características, la pluralidad de sujeto, la unidad de prestación, la disposición de la ley o declaración de la voluntad creando la solidaridad, que la obligación se extinga por el pago efectuado por uno de los deudores o a uno de los acreedores. ¿Qué significa esto de la pluralidad de sujetos? Cada uno de los sujetos puede estar obligado al pago total o cada uno puede exigir el pago total. Casos en los cuales la solidaridad sea pasiva y activa, respectivamente. Cabe indicar que nada impide que la solidaridad sea activa y pasiva a la vez. Por otra parte, la unidad de prestación y que ésta sea de cosa divisible. La cosa debida debe ser sola, ¿ya? Debe ser una sola. El artículo 15.12, sin perjuicio que pueda deberse a diversos modos. Además, la cosa debe ser divisible, porque de lo contrario, la obligación sería indivisible. Por lo demás, el artículo 15.11, al comenzar a regular las obligaciones solidarias, deja en claro que debe haber contraído por muchas personas o para con muchas una obligación de cosa divisible. Por otra parte, la disposición de la ley o declaración de voluntad creando solidaridad, que la solidaridad provenga de la ley o de la voluntad, indica que debe ser expresa. Artículo 15.11. No se admite voluntad tácita o presunta, ¿ya? Que la obligación se extinga por el pago efectuado por uno de los deudores a uno de los acreedores. El pago de un deudor extingue la obligación respecto de todos los demás obligados, porque la prestación es una misma. Si alguno de los codeudores volviera a pagar, dicho pago carecería de causa y habría derecho a repetir. Fuente de solidaridad. ¿Cuáles son las fuentes? De acuerdo al artículo 15.11, inciso segundo, puede provenir de la ley, de un testamento o de una convención, casos en los cuales hablamos de solidaridad legal, testamentaria y convencional. Cuando la solidaridad es testamentaria y convencional, ella es voluntaria, puesto que proviene de la voluntad de las partes. Cuando proviene de la ley, es forzosa, porque existe aún en contra de la voluntad de las partes, ¿ya? Por otra parte, las clases de solidaridad puede ser solidaridad activa. ¿Cuál es el concepto? Existe solidaridad activa cuando hay varios acreedores y cada uno de ellos puede demandar la totalidad del crédito, en términos que el pago efectuado a cualquiera de ellos extingue la obligación respecto a los demás. Artículo 15.13. Características: pluralidad de acreedores, todos ellos con derecho a exigir el cumplimiento total de la obligación efectuado el pago. A uno solo de los acreedores se extingue la obligación respecto a los demás, ¿ya? Es bien importante entender este concepto y, por otra parte, vamos al fundamento. El fundamento de la solidaridad activa, siguiendo al derecho romano, nuestro código reputa a cada acreedor como dueño exclusivo del crédito y, en consecuencia, puede recibir el pago, novar la obligación, compensarla e incluso remitirla.
Por eso algunos autores dicen que se trata de una institución inútil y peligrosa y que el mismo resultado de la solidaridad activa se puede obtener por medio del mandato, que no presenta inconvenientes de esta especie de solidaridad, puesto que el mandatario solo puede hacer aquello para lo cual se le facultó. El contrato es esencialmente revocable y termina con la muerte del mandante o mandatario. La doctrina francesa, precisamente apartándose de la tradición romanista, considera que cada acreedor es dueño de una parte o cuota del crédito. En cuanto excede de la respectiva cuota, habría entre los acreedores un mandato tácito y recíproco que solo habilita para actuar en el interés común, artículo 15.13. Además se cita la nota de Bello que alude a esta doctrina. ¿Cuáles son los efectos de la solidaridad activa? Artículo 15.13. Se deben estudiarse de dos puntos de vista: los efectos que se producen entre el deudor y los acreedores solidarios y los efectos que se producen entre los codeudores solidarios una vez que el deudor ha extinguido la obligación. Efectos entre el deudor y los acreedores. Cada acreedor puede exigir el total de la obligación al deudor sin que éste pueda exonerarse de ella, alegando que cada acreedor puede solo exigirle la cuota o parte de la deuda que le corresponde. En todo caso, nada impide que uno de los acreedores solo reclame la parte o cuota que en definitiva le corresponde y que acepte el deudor un pago parcial. Cada acreedor está facultado para recibir el pago total de la obligación y el deudor puede efectuar ese pago a aquel de los codeudores que elija. El pago hecho a cualquiera de los acreedores extingue la obligación, salvo en un caso cuando uno de los acreedores hubiere demandado ya al deudor, cesa en tal caso el derecho para exigir, ¿ya? El pago efectuado por el deudor a cualquiera de los acreedores solidarios, mientras no haya sido demandado por uno de ellos, o el efectuado al que demandó, extingue la obligación respecto a los demás. Se extingue el derecho correlativo de los restantes acreedores porque el nuevo pago sería indebido y daría derecho a repetición. Lo dicho respecto del pago es igualmente aplicable a los demás modos de extinguir las obligaciones, tales como la compensación, la innovación, la remisión de la deuda, la confusión, la interrupción de la prescripción, que obra en favor de un acreedor solidario, aprovecha a todos los demás. El artículo 2519 lo cita. No ocurre lo mismo tratándose de la suspensión, que obra en favor de uno de los acreedores porque se trata de un beneficio que la ley establece en favor de determinada persona. La Constitución, en mora del deudor por un solo acreedor, aprovecha a los demás. Las providencias conservativas solicitadas por cualquier acreedor solidario ya redundan en beneficio de los demás acreedores solidarios, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos entre los coacreedores solidarios? Cuando se extinguió la obligación por el pago efectuado a uno de ellos, o por otro modo, nuestro código no ha reglamentado estos efectos, pero pueden deducirse de los mismos principios generales del derecho. Si bien cada uno es acreedor en el total, en realidad solo se tiene una parte o cuota en el crédito. El derecho de cada acreedor está limitado por el derecho de los otros y por ello el acreedor al cual se le ha hecho el pago debe responder de la parte o cuota que le corresponde a los demás o debe pagar la correspondiente indemnización de perjuicios, si ha novado, permitido o compensado la obligación, ¿ya? La solidaridad pasiva. ¿Qué es la solidaridad pasiva? Concepto: existe sociedad pasiva cuando hay varios deudores y cada uno de ellos está obligado al pago total de la deuda, de manera que el pago efectuado a cualquiera de ellos extingue la obligación respecto a los demás. ¿Cuáles son las características? Siempre recordar: pluralidad de deudores, todos ellos obligados al pago total de la deuda, extinción de la obligación respecto de todos ellos, cuando uno de los deudores haya pagado o extinguido la obligación por otro modo. ¿Qué importancia tiene esto?
¿Cuál es la importancia de la solidaridad pasiva? A diferencia de la solidaridad activa, respecto al cual se dice que es una institución inútil y peligrosa, la solidaridad pasiva es una figura que presta gran utilidad en los negocios jurídicos, porque mediante ella aumentan las garantías que el acreedor tiene de ser pagado, ya que en lugar de estar afecto al cumplimiento de la obligación, un solo deudor está afecto al pago del patrimonio de todos los codeudores, compensándose la eventual insolvencia de unos con la solvencia de otros, ¿ya? Los efectos de la solidaridad pasiva, al igual que en el caso de la solidaridad activa, en la solidaridad pasiva del Código Civil, sigue el criterio romano. Cada uno de los codeudores lo es del total de la deuda y siendo así, cada uno puede ejercitar todos los actos de dominio, aun cuando vaya en el medro de perjuicio de los otros codeudores. ¿Cuáles son los efectos entre los codeudores solidarios? Puesto que cada uno de los deudores está obligado al pago total de la obligación, el acreedor puede dirigirse contra todos ellos a su arbitrio, contra uno o algunos de ellos. 15-14. El derecho de que el acreedor se dirija contra uno de los deudores solidarios no lo priva del derecho de dirigirse contra los otros. Artículo 15-15. Pero solo podrá hacerlo por la parte no satisfecha de la deuda. No hay consecuencia renuncia del acreedor a perseguir a los deudores por el hecho de haber demandado a alguno de ellos el pago total de la obligación por cualquiera de los deudores solidarios. Extingue la obligación de todos los demás. Lo dicho al respecto del pago es igualmente aplicable a la extinción de la obligación por remisión, compensación, novación y confusión, ¿ya? Respecto a la novación, cabe tener presente los artículos 15, 19, 16, 45. Si los codeudores solidarios no consienten en la novación, la solidaridad se extinguirá y los primeros quedarán por ende liberados de la deuda. Respecto a la compensación, es necesario que la oponga aquel de los codeudores solidarios que tiene el carácter de acreedor recíproco de su acreedor. Respecto a la confusión, rige el artículo 1668, inciso primero, extinguiéndose la solidaridad. Aquel de los codeudores que pasa a ser acreedor podrá demandar a los restantes codeudores solidarios, pero esto no responderá solidariamente, sino por la parte o cuota que le corresponde en la deuda, ¿ya? La extinción de la solidaridad se extingue por regla general, se extingue junto con la obligación principal. Casos en que la solidaridad se extingue sin que desaparezca la obligación principal son los siguientes: la muerte de los codeudores solidarios, que deja varios herederos, no obstante que las obligaciones del causante se transmiten a sus herederos. Ello no acontece con la solidaridad, termina esta, en lo que dichos herederos se refiere con la muerte del codeudor. Los herederos no están obligados sino a prorata de sus respectivos derechos hereditarios. 15-23. Les sugiero que revisen sus apuntes. Este es un tema absolutamente sensible y habitualmente es un tema de pregunta, ¿ya? De pregunta. Por lo tanto, les sugiero que lo